Cátedra Médica este viernes de endocrinología. Hoy hablamos de pie diabético con el doctor Juan Vicente Méndez y la doctora Paola Chaín, ambos expertos en el tema del manejo de pie diabético. Si usted tiene dudas, inquietudes, alguna situación que plantear, las líneas abiertas 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Doctora Chaín, el doctor Juan Vicente Méndez hablaba de todo el protocolo, todo el manejo integral que debe recibir el paciente. Quisiéramos detallar cuáles son los especialistas. Él los mencionó y nos gustaría como detallarlo de una manera más específica para que la gente tenga la información y de por qué es importante ese seguimiento desde la vista de diferentes especialistas. Eso luego de escuchar lo que la gente tiene que decir en esta mañana en Cátedra Médica. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Mi pregunta es, óigame, me hicieron una esterectomía hace 24 días. Entonces, ¿qué pasa? Cuando me pusieron la media, que yo me la quité como a los 5 días, en el talón tengo como si fuera una ampolla, pero no tiene agua ni nada. Yo le entro el dedo y como que se hunde. ¿Y usted es paciente diabética? No, mi amor, gracias a Dios no. Perfecto. Yo lo que quiero saber es que el doctor me puede recomendar que yo puedo ponerme o a qué se debió esto. Perfecto. Quédese escuchando a través de la radio. El doctor le va a dar las recomendaciones del lugar adelante. Es muy probable que cuando se realizara el procedimiento se tomó la medida de ponerle la media antiembólica, que es lo correcto, y un esquema de tromboprofilaxis que se le colocan una serie de sustancias que son heparinas, se llaman heparinas, de bajo peso no fraccionadas. Eso es con la idea de que no forme trombo, y más si tiene un dúplex que habla de que tiene insuficiencia venosa profunda. ¿Qué pasa? Que la media muchas veces se puede rodar o usted se mantuvo mucho tiempo acostada, y uno de los mecanismos de presión que genera una úlcera en el talón es precisamente el tiempo prolongado de encamamiento. Entonces, una vez que ya tiene la lesión, que es una úlcera de Curling, como se llama, hay que ponerle unos apósitos con gasas furacinadas, con sustancias emolientes. Si ya cambia de coloración la úlcera, entonces tendría que ver un cirujano vascular para que les examine esa úlcera y ver si tiene, o un cirujano especialista en cuello de heridas, para que entonces pueda manejarla. Una de las alternativas son unos parches epitelizantes, son unos parches removedores de tejido de necrosis que se utilizan, y no presionar el talón que está afectado sobre la cama. Tiene que tener un cojín que levante el talón, y en su defecto un colchón de aire comprimido que puede mantener o bajar la presión a nivel del talón. Que esto sí puede aumentar, no solamente junto con las curas o los apósitos, que la úlcera vuelva a profundizar, o se profundice, o que aumente el cierre. Esa es una de mis recomendaciones. Bueno, doctor, seguimos con la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días, doctor. Sí, la escuchamos. Esas heridas que salen en los dedos, del lado abajo de los dedos, siempre le llaman degollado a eso. Eso es preocupante. Yo tengo un azúcar que se mantiene oscilante entre 110 y 130. Y precisamente una herida en un dedo, ¿me recomienda, doctor? Perfecto, quédese escuchando a través de la radio. Él dice que tiene, cuando le miden la glucosa en sangre, está entre 110 y 130, y que si es de preocuparse por esas heriditas que salen debajo de los dedos de los pies. Mi señor, mire, al principio cuando empezamos el programa estábamos hablando que todos los pacientes diabéticos se tornan con un pie en riesgo. O sea, esas heridas que usted refiere, aunque no la estamos observando, lo importante es que usted siempre se mantenga el área de los pies hidratada, sea con una crema de urea al 10%, para mantener esa parte, o sea, para que no se le formen esos microtraumas. Pero en el caso dado, usted puede visitarnos en el área de cura externa del Hospital Francisco Moscoso Puello, y como usted es diabético puede recibir una evaluación por nosotros, que somos los médicos especialistas. Estamos todos los días de lunes a sábado hasta las 4 de la tarde. Ya usted sabe, dése una vueltecita por allá para que evite complicaciones a futuro. Buenos días, Cátedra Médica. Buen día, excelente programa el de hoy. Muchísimas gracias. Adelante.
Sí, yo conozco personas cercanas que le han amputado algunos dedos de los pies. Entonces, ¿cuándo es recomendable hacer la amputación o si se podría evitar, qué se podría hacer en esos casos? Muchísimas gracias. Adelante. No, mira, la relación de disminución de amputación, de índice de amputación a través de terapia de bioingeniería y la revascularización endovascular ha aumentado la sobrevida del pie diabético. Sin embargo, cuando usted tiene un dedo isquémico o dos dedos isquémicos, ese es un paciente que necesariamente no hay que amputar a menos que haya una infección en el pie que es secundaria a una gangrena seca que se humedece. Entonces ahí sí se podría pensar en una amputación reglada de ese ortejo. Necesariamente muchas veces hago siempre el hincapié con relación al tema de que muchos médicos se lanzan a amputar un paciente porque tiene un dedito o dos deditos isquémico o necrótico. Es totalmente incorrecto. Ese paciente tiene que ser llevado primero a hacerle un procedimiento diagnóstico no invasivo, que es un dúplex arterial y venoso. Luego se le hace, dependiendo del dúplex, que nos reporta una serie de parámetros, se le hace una angiotomografía siempre y cuando el riñón esté bueno. El riñón permite hacer hacer el estudio debido a que es un medio diagnóstico con medio de contraste. Y en base a ese estudio, entonces se elige o se decide la terapia de revascularización que puede ser abierta o un procedimiento endovascular. Las amputaciones como tal, en algunos pacientes, lamentablemente, hay que decirlo, es salvadora de la vida del paciente. Nos llegan los pacientes sépticos con niveles de hemoglobina bajos, con urea y creatinina elevada, nos llegan con 40 a 35 mil glóbulos blancos. Un paciente en muy malas condiciones, paciente ictérico, con una infección severa en todas las clasificaciones descritas, que lo único que nosotros podemos hacer es decirle, preparémonos para cirugía y lamentablemente hay que amputarlo. ¿Por qué? Porque si usted no amputa ese tipo de paciente, lamentablemente el paciente fallece con un estado que es lo que nosotros llamamos shock séptico, es decir, una septicemia y un shock séptico. Las amputaciones nosotros tratamos de nunca amputar. Sin embargo, en ese tipo de paciente, lo que lamentablemente está descrito es la amputación. Por lo tanto, el mensaje es que no todos los deditos que están oscuros hay que quitarlos. Y sobre todo si están secos, mucho menos. Hay que estudiar el paciente y darle chance de revascularizarlo y de utilizar, no solamente en estos pacientes que están en el programa, tratar de colocarle el factor de crecimiento epidérmico, que eso nos ayuda mucho. Y de hecho, nosotros vamos ahora recientemente fuera del país a darnos algunas conferencias para tratar el tema de la cantidad de casos que tenemos salvados. Nosotros tenemos ya al día de hoy 1.118 casos. Esa es la última estadística que tenemos, manejadas junto con el Hospital José María Cabral Ibáez de Santiago en 3 años, casi 4 años, con el factor de crecimiento. Tenemos una sobrevida importante de esas extremidades. Hemos evitado la amputación a esos dominicanos que tenían toda la amenaza del mundo para ser amputados. Y para nosotros es un logro, lo digo en términos personales, de que la molécula factor de crecimiento se utilice en los pacientes que sí tienen indicación para uso. No es que todo el mundo usted le va a poner factor de crecimiento. Tiene que tener una serie de características, tiene que tener un cultivo negativo, tiene que tener un dúplex que a alto costo lo autorice y nosotros lo sometemos al programa. Entonces, creo que nosotros hasta el día de hoy que vamos a presentar ese trabajo, es uno de los países, tenemos uno de los países con mayor experiencia en el uso del factor de crecimiento. Después de Cuba y Venezuela vamos nosotros en cuanto a casos tratados con éxito a nivel de Latinoamérica, y vamos a presentar ese trabajo ahora recientemente en Colombia, que vamos siempre a los congresos. Esto no solamente por el hecho de que ese paciente se utilice no solamente concomitantemente una cirugía o una angioplastia, que ya lo estamos utilizando en estos pacientes que se le coloca factor de crecimiento. Se inyecta 3 veces a la semana de forma intralesional. Estos pacientes
la mayoría superan bien las indicaciones, el uso de la terapia. Tiene muy poca contraindicación, embarazo, pacientes con recientemente diagnóstico de cáncer, etcétera, o en pacientes que están infectados. Tiene que estar el paciente el lecho totalmente limpio y luego entonces con un dúplex que no habla de que haya alguna situación vascular importante. Es decir, que vayan al hospital, no solamente el José María Cabral Ibáez, vayan al Moscoso Puello. Es un hospital donde nosotros los recibimos con los brazos abiertos y le damos el mejor tratamiento dentro de las posibilidades. Estamos sometidos a una serie de rigores y queremos seguir aumentando el número de casos tratados para precisamente tratar de que esas estadísticas, nosotros comenzamos con 100 pacientes, después comenzamos con 300, ya estamos en 1.118 pacientes del corte. Y se siguen aplicando lo que podríamos decir que países de Centroamérica y de Suramérica, que nos llevan mucho avance y son países enormemente grandes con relación a nosotros a través de la estrategia de trabajo que hemos conseguido con el factor de crecimiento, estamos colocando estos casos a esos niveles. Es decir, que podemos hablar y presentar estas estadísticas. República Dominicana, con el manejo de nosotros, con el doctor Sosa en Santiago, que es el líder en Santiago, y nosotros aquí en Santo Domingo, queremos que aquí nosotros podamos hacer la estrategia de trabajo junto con otros hospitales, que se estandaricen los pacientes, que se lleve a nivel nacional, que se apliquen este producto junto con una evaluación de un cirujano vascular, siempre con la ayuda de un cirujano vascular. Porque si usted no sabe lo que es una isquemia crítica, si usted no sabe lo que es un paciente isquémico con una enfermedad arterial, el paciente diabético per se tiene macro y microangiopatía y usted tiene que identificarla. Inmediatamente hacer los cultivos, hacer los diagnósticos necesarios para que ese paciente pueda tener el acceso a una terapia de última generación. Excelente, doctor, que sirva toda esta información aquí y aplaudir esas medidas que se están tomando y que están salvando la vida de muchos pacientes. En este momento vamos a hacer una última pausa, doctor, antes de entrar en el último bloque del programa del día de hoy para detallar todo el tema de lo que mencionábamos, la importancia de ese enfoque multidisciplinario en el manejo del paciente diabético para evitar estas complicaciones como son el pie diabético. Vamos a la pausa y retornamos en breve.